Victoria Kent nace en Málaga en el 1898. Pertenecía a una familia de clase media y era la cuarta de los 7 hijos de José Kent Román y de María Siano González. Después de pasar en Málaga su infancia y su primera juventud y de realizar allí sus estudios de magisterio, se trasladó a Madrid en 1916 con la idea de terminar bachillerato y realizar estudios universitarios. Gracias a la intervención de Alberto Jiménez y Francisco Bergamín, conocidos de su padre, vivió en la residencia de señoritas vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Victoria se costeaba sus propios estudios mediante clases particulares y enseñando en el Instituto Escuela de Enseñanza Secundaria. Luego se afilió a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la cual buscaba la emancipación de las mujeres, y en el 1920 ingresó en la Universidad Central de Madrid para estudiar Derecho. Allí fue la primera mujer que tuvo como alumna Luis Jiménez de Asúa, con quien mantendría una estrecha relación personal y profesional. En 1925, ya finalizados sus estudios, entró como la primera mujer participante en el Colegio de Abogados de Madrid. Tras proclamarse la República, ingresaría en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, iniciando así su andadura profesional en plena dictadura de Primo de Rivera, primero como pasante en el bufete de Álvaro de Albornoz y más tarde abriendo su propio despacho en su vivienda. En ella se dedicaba al derecho penal y a los juicios laborales, defendiendo a obreros, ferroviarios o pescadores. En 1930 su nombre saltó a la prensa internacional al convertirse en la primera mujer que actuó como abogada en un tribunal militar, consiguiendo la absolución de su defendido. Ese mismo año se unió al Partido Republicano Radical Socialista y en el 1927 preside el primer Congreso de Cooperativas en España. Posteriormente fue directora general de prisiones, pero tras el estallido de la Guerra Civil se vio obligada a exiliarse, llegando a morir en Nueva York en el 1987. En su vida política, Victoria fue fiel y leal a la República y al Partido Republicano Radical Socialista. Tenía unos fuertes ideales femeninos entre los que estaba la defensa del divorcio, pero a pesar de su rotunda defensa femenina, hubo una polémica que marcó su carrera política, y esta fue la de no mostrarse partidaria de introducir en la futura Constitución republicana el derecho al voto para la mujer, porque estaba convencida de que la falta de instrucción y preparación social y política de las mujeres españolas de la época beneficiaría a la derecha católica y perjudicaría así a la República. La polémica fue debido al enfrentamiento con la diputada del Partido Radical, Clara Campoamor, para quien la defensa del derecho al voto de la mujer era un deber básico. Victoria también tuvo importancia en otros artículos de esta Constitución, como el propio nombramiento de España como república, la eliminación de la expresión en principio, que condicionaba el reconocimiento de la igualdad entre sexos, o la defensa de los derechos de las familias como la protección de la infancia y maternidad, la igualdad de retribución salarial entre los hombres y mujeres y el derecho de manifestación al aire libre. Tras el estallido de la Guerra Civil, Victoria se destinó en el frente de Guadarrama, donde se ocupaba del vestido y alimento de las tropas. También estaba destinada a la creación de guarderías y refugios para niños, y en 1937 el gobierno de la República la nombró secretaria de la Embajada de España en París, para el cuidado de las evacuaciones de refugiados. Al finalizar la guerra permaneció como exiliada en París, colaborando en la salida de refugiados españoles hacia América, pero al no poder huir, ella misma tuvo que vivir ocultada bajo el nombre de Madame Duval durante la ocupación alemana, tratando de evitar que la encontraran y la entregaran a las autoridades franquistas. De este modo, entre el 40 y el 44 pasó la época más difícil de su vida, viviendo solitaria y encerrada, primero en la Embajada de México en París durante casi un año y luego en su apartamento.
Tras esto se marchó a vivir a México, donde, además de dar conferencias en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, impartió clases de Derecho Penal y charlas en la Universidad de la capital, y fundó la Escuela de Capacitación para el personal de las prisiones, de la que fue directora 2 años. En el 1950 se trasladó a Nueva York a petición de la OMS, que le ofrecían trabajar en la selección de asuntos sociales, con el objetivo de realizar un estudio de los problemas de las cárceles de mujeres en todo el mundo, destacando en Latinoamérica. Dimitió en 1952 y en 1977, tras largos años de exilio, regresó a España para una estancia breve. Luego murió en Nueva York debido a un paro cardíaco. Su muerte fue, como dije anteriormente, en Nueva York y no en España debido a que mantuvo su residencia en Nueva York. En mi opinión, opino que Victoria Kent tuvo una gran importancia en la historia de España, especialmente para las decisiones políticas de su época y los derechos de las mujeres, haciendo una clara defensa constante a la igualdad entre hombres y mujeres y mostrando una rebeldía femenina poco frecuente para la época. Además, también demuestra tener un carácter firme y ser una persona muy decidida debido a que, además de sus numerosos cargos y decisiones políticas, la decisión de anteponer el bienestar de la República frente al derecho al voto femenino, explicándolo mediante la mentalidad de la época y la escasa educación que tenían las mujeres en su sociedad. Además, me pareció una mujer muy valiente, ya que las manifestaciones femeninas hasta la época habían sido escasas, y a pesar de ello, Victoria no dudó en elegir sus ideales y defenderlos, además de manifestarlos abiertamente.